Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un texto bastante denso, ¿verdad? Sí, con mucha sustancia. Son unos fragmentos de Alma, capítulo 13, parte de lo que se conoce como las Escrituras. Y esto es antiguo, ¿eh? Como del 82 antes de Cristo. Más o menos por esa fecha, sí. Y la idea es meternos a fondo a ver qué nos dice este texto en sí mismo sobre, bueno, varios temas: el sacerdocio, la fe, el arrepentimiento. La redención también, y una figura clave que menciona, Melquisedec. Entender cómo lo articula todo. Exacto. Y arranca fuerte porque habla de sacerdotes ordenados según un santo orden. Ajá. Y define ese orden como según el orden de su Hijo. Pero lo más llamativo, creo yo, es que dice que esto viene desde la fundación del mundo. Eso es empezar con peso. Una afirmación potente, sí señor. Pues vamos a ver qué quiere decir con eso dentro del propio texto. Venga. Entonces, este santo orden que nos dice la fuente, ¿cuál era su propósito? Los primeros versículos ya dan una pista. Sí, indican que la función era enseñar. Enseñar a la gente a esperar, a mirar hacia el Hijo para la redención. O sea, no era solo un título honorífico, era una tarea, una función de enseñar y preparar. Totalmente. Y justo después añade algo. Fascinante, diría yo. Que estas personas fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo. Ahí está otra vez esa idea del origen. Exacto. Y no es porque sí. El texto lo vincula a dos cosas. Por un lado, la presencia de Dios, su conocimiento previo. Vale, lo divino. Pero, y esto es súper importante, también a la respuesta humana. Dice, por su fe excepcional y buenas obras. Hay como una combinación ahí. Una confluencia, ¿sí? Y profundiza en esa parte humana, ¿no? Habla de la elección. Sí, el versículo 13 lo recalca. Se les dio primero la opción de escoger el bien o el mal. La capacidad de elegir, la agencia, vamos. La presenta como algo necesario antes. Entiendo. Y lo contrasta, fíjate, en el versículo siguiente, con los que rechazaban el Espíritu de Dios, ¿Por qué? por la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente. ¿Qué descripción más dura? Mucho. Y sugiere que si no hubieran elegido ese camino negativo, vamos, podrían haber tenido el mismo privilegio. O sea, que había una posibilidad abierta para más gente. El versículo 5 parece reforzar eso, ¿no? Dice que al principio todos estaban en la misma posición que sus hermanos. Exacto. Como diciendo, la puerta estaba abierta, pero la diferencia la marcó la respuesta de cada uno, el Espíritu. El llamamiento se activa, dice, para los que no endurecieran sus corazones. Y todo esto, claro, lo conecta con la expiación, con el Hijo. Es el eje. Siempre vuelve ahí. Y la descripción de este orden, en el versículo 7, es muy llamativa. Dice que es sin principio de días ni fin de años. Eterno. Preparado de eternidad en eternidad. Le da una cualidad atemporal que trasciende nuestro tiempo. ¿Vale? ¿Y cómo se recibía? ¿Cómo se otorgaba esta autoridad, este orden? Pues describe un proceso formal. Habla de un santo llamamiento y una santa ordenanza, o sea, una investidura. No era algo informal. No. Y los que lo aceptaban y vivían de acuerdo, pues tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden. Y la consecuencia, que la menciona luego, es que llegaban a ser sumos sacerdotes para siempre. Para siempre. Según ese orden. Según ese orden que además, fíjate cómo lo describe, refleja al Hijo, lleno de gracia, equidad y verdad. Pone el listón altísimo. Desde luego. No es solo un cargo, es un reflejo de un carácter divino. Exactamente. Describe la naturaleza misma del orden. Bien, ya entendemos un poco mejor qué es este sacerdocio y de dónde viene, según el texto. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué se necesitaba para calificar? ¿Qué? ¿Qué pedía? Pues el texto es bastante claro en el versículo 10. No era solo ser llamado y ya está. Había que hacer algo. Había que responder. Pide una fe excepcional. Pide arrepentimiento, real. Vivir con rectitud ante Dios. Y una frase muy gráfica. Preferir arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. O sea, una elección activa y constante por el bien. Eso parece. No es solo la elección inicial de la que hablábamos, sino mantener esa dirección, esa orientación. Tiene sentido. ¿Y este proceso llevaba alguna transformación? Sí, el texto describe algo profundo. No solo los llamaban, sino que eran santificados. El versículo 11 usa una imagen muy potente.
¿Cuál? Dice que sus vestidos eran blanqueados mediante la sangre del cordero. Ah, claro. La conexión con la expiación otra vez. Una purificación que va más allá del mérito propio. Exacto. No es solo por sus obras, sino por ese acto redentor central. ¿Y qué resultado tenía esa santificación? ¿Cómo quedaban? Pues el versículo 12 lo detalla bien. Una vez santificados por el Espíritu Santo, con esos vestidos ya blancos simbólicamente, estaban puros y sin mancha ante Dios. Un estado ideal, casi. Sí, llegaban a un punto en que, según dice la fuente, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Es una transformación moral y espiritual muy radical. Increíble. Y esa condición tenía un propósito, un fin último. Sí, lo menciona tanto en el versículo 6 como en el 12. Esa pureza les permitía entrar en el reposo del Señor su Dios. El reposo del Señor. ¿Qué debemos entender por eso aquí? Pues no parece un simple descanso físico, ¿sabes? Más bien un estado de paz espiritual profunda, de armonía con Dios. Algo que se alcanza por esa rectitud y esa santificación. Vale. Y ojo, que añade algo importante. Dice que hubo muchísimos que llegaron a ese estado. No lo presenta como algo imposible, sino como una meta alcanzable. Entendido. Entonces, describe este camino, este ideal. Y luego, ¿qué hace? Parece que se dirige a la gente que lo escuchaba en ese momento. Correcto. El versículo 13 es una llamada directa. Les dice, humíllense, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Pues para que ellos también puedan entrar en ese reposo. Convierte la descripción en una invitación. Exacto, una invitación personal para todos. Sigan este mismo camino. Y claro, para que nos suene a teoría, para que se entienda mejor, recurre a un ejemplo histórico muy fuerte. Y ahí es donde entra Melquisedec. Exacto. Melquisedec. Lo presenta como la personificación de todo esto. El versículo 14 dice clarísimo, sumo sacerdote según este mismo orden, del que llevamos hablando. El mismo orden eterno. El mismo. Y para que la gente lo ubique, recuerda algo conocido, que Abraham le pagó los diezmos. Eso subraya su importancia, claro. Sí, era una figura reconocida, pero el texto nos cuenta algo más sobre él y su situación, ¿no? No parece que lo tuviera fácil. Para nada. Los versículos 17 y 18 pintan un panorama bastante negro. Él era rey de Salem, sí, pero su pueblo estaba metido hasta el fondo en iniquidad y abominaciones. O sea, mal. Fatal. Dice que se habían extraviado todos, una situación espiritual desastrosa. ¿Y qué hizo Melquisedec? ¿Se quedó de brazos cruzados? ¿Qué va? Actuó, dice que ejerció una fe poderosa. Recibió este oficio del sumo sacerdocio y, lo fundamental, predicó el arrepentimiento a su pueblo. Usó su autoridad y su fe para intentar cambiar las cosas. Exacto. No fue un líder pasivo mirando cómo se hundían. Se implicó. Y funcionó, le hicieron caso. Pues sorprendentemente sí. El versículo 18 dice que el pueblo se arrepintió. Y como resultado de ese cambio, Melquisedec consiguió establecer la paz en la tierra durante sus días. Paz. ¡Qué logro! Tanto que dice se le conoció como el príncipe de paz. Es el ejemplo perfecto, según el texto, del poder que tiene este sacerdocio cuando se ejerce con fe y rectitud para transformar. Y el texto lo pone muy arriba, ¿no? Le da una importancia especial. Muchísima. El versículo 19 dice que hubo muchos otros sacerdotes, antes y después, pero ojo, ninguno fue mayor que él. Lo corona como el ejemplo supremo en esta narración. Su historia sirve para que veamos los principios en acción. Justo eso. Hace tangibles las ideas abstractas del llamamiento, la fe, el arrepentimiento y la paz que viene después. Qué interesante cómo lo usa. Y el versículo 16 parece como cerrar el círculo, ¿no? Conecta a Melquisedec y las ordenanzas con el propósito general del que hablábamos al principio. Exacto. Vuelve a decir que todo esto, las ordenanzas, los ejemplos como Melquisedec, servían para que la gente esperara anhelosamente al Hijo de Dios. Eran como señales. Eran un símbolo de su orden, una forma de enseñar y preparar a la gente para buscar la remisión de sus pecados. ¿Para qué? Para poder al final entrar en el reposo del Señor. El ejemplo de Melquisedec no es solo una historia bonita, es una pieza clave para entender cómo funciona la redención según este texto. Entendido. Hemos visto el sacerdocio, los requisitos, el ejemplo de Melquisedec,
Y después de esto, ¿hacia dónde va el texto? Pues cambia un poco el tono, se vuelve más urgente. Se centra en el ahora, en la aplicación para su audiencia original, sobre todo porque se acerca la venida del Hijo, que es el centro de todo. Sí, se nota esa urgencia. El versículo 21 es una llamada directa. Ahora es el momento de arrepentirse, porque el día de la salvación se acerca. Como diciendo, espabilen. Exacto. Hay una sensación de que el tiempo apremia. ¿Y cómo llega este mensaje tan importante? ¿Quién lo difunde? Pues el texto dice que es algo divino y universal. El versículo 22 afirma que es la voz del Señor y que lo declara por la boca de ángeles, a todas las naciones. Un mensaje global. Ángeles, mensajeros divinos. ¿Y qué traen esos ángeles? Buenas noticias. Dice el mismo versículo, alegres nuevas de gran gozo. Es un mensaje positivo sobre la salvación que viene. Qué bien suena eso. Y destaca que llega a todos, ¿eh? Menciona a los que están esparcidos sobre la superficie de la tierra o los que son peregrinos en una tierra extraña. Intenta alcanzar a todos, incluso a los más aislados. Y parece que se preocupa de que el mensaje sea claro. Sí, el 23 lo subraya. Se manifiesta en términos claros para que entendamos, de modo que no erremos. Quiere evitar confusiones. Tiene lógica. Y el objetivo de esa claridad, según el 24, es preparar el corazón de los hijos de los hombres para recibir su palabra, cuando Él venga en su gloria. Y dice que los ángeles ya estaban trabajando en eso en aquel tiempo. Muchos en nuestra tierra en este tiempo. Se nota una expectativa muy fuerte en el aire, ¿verdad? El versículo 25 casi lo dice así. Solamente esperamos oír las alegres nuevas de su venida, que nos serán declaradas por la boca de ángeles. Están como Claro. esperando esa llamada. Sí, hay una confianza total en que esa comunicación va a ocurrir o ya está ocurriendo. Y el 26 lo confirma. Dice que por la boca de ángeles se hará saber a hombres justos y santos al tiempo de su venida. Cumpliendo lo dicho antes por los profetas. Exacto. Los ángeles son como los mensajeros clave en ese plan divino para anunciar la redención. Vale, entonces se acerca la venida del Hijo, los ángeles lo anuncian y el texto termina con una serie de consejos prácticos, de exhortaciones, ¿no? ¿Cómo resume Alma, que es quien habla aquí, lo que espera de la gente? Sí, los últimos versículos son un llamado a ponerse las pilas, básicamente. Primero, en el 27 pide escuchar, dejar los pecados y, muy importante, no demorar el día de su arrepentimiento. Vuelve esa urgencia. No dejarlo para mañana. Eso mismo. Y luego detalla qué hacer, qué prácticas espirituales seguir. A ver. El 28 da muchas instrucciones juntas. Humillarse ante Dios, invocar su nombre y, algo clave, velar y orar incesantemente. ¿Para qué? Para no ser tentados más de lo que se pueda aguantar. Y sobre todo, para ser guiados por el Santo Espíritu. La oración y estar alerta son la forma de conseguir esa guía y esa fuerza. Y no solo habla de acciones, también de cualidades, de cómo ser. Correcto. Pide cultivar un montón de virtudes, humildad, mansedumbre, sumisión, paciencia, amor, longanimidad, que es como una paciencia que aguanta mucho. No es fácil todo eso, ¿eh? No, claro, pero dice que son el fruto de dejarse guiar por el Espíritu. Son como la prueba externa de que algo está cambiando por dentro. Entiendo. ¿Y cuál es la meta final de vivir así, según este texto? Pues el versículo 29 lo conecta directamente con las grandes promesas. Tener fe en el Señor, tener la esperanza de recibir la vida eterna y tener siempre el amor de Dios en los corazones. Fe, esperanza y amor. El núcleo. El núcleo de la vida espiritual que propone, sí. ¿Y qué pasa si se siguen estas indicaciones? ¿Cuál es el resultado final que promete? Pues vuelve a la promesa central, ser enaltecidos en el postrer día. Y otra vez, entrar en su reposo. Todo el camino que ha descrito. Desde el principio. Desde el llamamiento, la elección, la fe, el arrepentimiento, la santificación, seguir el ejemplo de Melquisedec, escuchar a los ángeles, practicar las virtudes. Todo eso culmina en esa unión final con Dios, en ese estado de paz. Pero también hay una advertencia, ¿no? Por si acaso. Sí. Al final, en el 30, hay un aviso serio. Dice que hay que evitar provocar la ira de Dios por no arrepentirse, para no acabar atados con las cadenas del infierno o sufrir la segunda muerte. Que es una separación definitiva. Eso parece. Y presenta el arrepentimiento que Dios ofrece como la forma de escapar de ese destino negativo.
Y una nota curiosa para terminar el capítulo. Dice que Alma dijo muchas más cosas que no se escribieron. Sí, como diciendo, esto es solo un resumen. Pero si unes todas estas exhortaciones finales con lo que hemos visto antes, Se ve el hilo conductor. claro, refuerzan la idea central, que la rectitud personal activa, que se basa en la fe, el arrepentimiento, la obediencia guiada por el Espíritu, es necesaria para recibir las bendiciones que vienen por ese orden del sacerdocio y por la redención del Hijo. Hay una conexión constante entre la ayuda divina, la estructura que Él pone, y lo que nosotros hacemos. Hagamos un pequeño resumen, entonces. Hemos visto cómo Alma 13 describe este orden de sacerdocio eterno conectado al Hijo desde antes del mundo. Ajá, Hemos visto que para acceder a Él y sus bendiciones, según el texto, hace falta elección personal, fe activa, arrepentimiento constante, buscar la santidad. eso es. Analizamos a Melquisedec como ejemplo clave de todo esto y de sus resultados, El príncipe de paz. y vimos el papel de los ángeles anunciando la redención y las llamadas finales a la acción. Un camino completo. Entonces, la visión que nos deja esta fuente es, bueno, un universo donde Dios prepara las cosas, pero nosotros tenemos que elegir y esforzarnos por ser rectos para poder alcanzar esa redención y esa paz divina, ese reposo. Una relación dinámica entre Dios y el ser humano. Exacto. Es una visión compleja y bastante profunda. Y quizás para terminar, algo en lo que pensar después. El texto insiste mucho en esa idea de ser llamados y preparados desde la fundación del mundo. Sí, lo repite varias veces. Basándose en el conocimiento de Dios, pero también en la fe y las elecciones previas de la persona, incluso antes de nacer, como sugieran los versículos 3 y 5. Es una idea potente. Y te deja pensando, si tomamos en serio lo que dice el texto, ¿qué implicaciones tendría hoy pensar que nuestras oportunidades y responsabilidades espirituales aquí y ahora podrían estar conectadas, de alguna manera, con una trayectoria y decisiones que tomamos antes? Uf, eso da para mucho. Da para darle vuelta, sí. Es una de las ideas más singulares que deja este texto flotando en el aire.